Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos una película muy especial. Se trata de Little Bone Lodge, una película que desde hace un mes, que fue cuando vi el tráiler, se convirtió en la película que más ganas tenía de ver este año. Acabo de conocerte y ya te quiero. Y es curioso porque en el tráiler, por lo que me dijiste, ya se veía que no era una película de terror tal cual, sino que era más bien un thriller pues potentillo, pero thriller. Una película que, hablando del tráiler, precisamente me jodió el giro de la cinta. Y por eso os voy a ayudar a vosotros y no os voy a poner imágenes del tráiler de esta película. Voy a poner imágenes de un tráiler de una película random, aunque os estemos hablando de ella sin spoiler. Y es que este es uno de los motivos por los que yo no veo trailers, porque al final parece que para llamar la atención de los espectadores, que es un truco de marketing bastante ilícito, pues ponen determinados detalles de la cinta que quizás en la vida real de la película se revelan a mitad y suponen una sorpresa para el espectador. Esta película es un estreno de 2023 que entiendo que pronto la podremos ver en alguna plataforma. Quédate hasta el final del vídeo porque te vamos a decir dónde la puedes ver. Además de que la actriz principal, la protagonista, es de lo que más llama la atención. Es la amiga Joely Lee Richardson, que la recordaréis por películas como Event Horizon, entre otras muchas. Es la cara más conocida que podremos ver entre el reparto, pero el resto de personajes no se quedan cortos en interpretación. Ya os digo desde ya que es una película que se toma muy en serio sus personajes, la personalidad de cada uno de ellos, su guión, su narrativa, su desarrollo y su desenlace. Y si hablo de esta actriz solo y no del director, Matthias Hohn, es porque tiene una filmografía un tanto extraña, divertida, entre terror, una cosa peculiar. Muy rara, peculiar se diría. Como habéis visto en la miniatura, la película es mucho más turbia de lo que yo me esperaba, porque como estamos diciendo, es un thriller, un tipo de películas que suele contener mucho misterio y la parte del terror o de la turbiedad suele quedar un poquito más en segundo plano o para los giros de la película. En este caso no. Saben cómo conseguir que el espectador esté atento los 94 minutos que dura y tiene no solo uno, sino varios giros que realmente nos van a sorprender. Pero bueno, Rotten, si te parece, vamos a contar un poquito cómo empieza esta película. Y es que nos presentan a una familia que viven en una granja apartada, más bien en medio de la nada, y en mitad de la noche recibirán una llamada a la puerta de auxilio pidiendo socorro, porque parece que dos jóvenes, dos hermanos, han tenido un accidente y uno de ellos está muy mal herido. Tras dudar unos segundos, la madre y cabeza de familia decidirá abrir la puerta y ayudar a estos desconocidos. Es importante hablar de la localización donde viven, porque como dice Síncope, es una granja aislada, muy aislada. El hospital más cercano está a 150 kilómetros de distancia. No hay cobertura, no tienen televisión, y muchos le estaréis pensando que esta película se trata de un home invasion, y sí y no, porque realmente ellos han dejado entrar a estos dos extraños para socorrerles, por lo tanto no es una invasión al hogar, pero la película ocurrirá los 94 minutos solo en esa localización. Una de las características que más me ha gustado de esta película y que os puedo revelar en esta parte sin spoiler es precisamente la tensión típica del thriller que se va mascando durante todos los 94 minutos de la película. De verdad que no hay un minuto de descanso para esa sensación de desasosiego, de misterio, de no saber muy bien qué está pasando y de sentir que todos y cada uno de los personajes de esta película están ocultando algo. Hay miradas, hay gestos, hay detalles, hay conversaciones que no sabes muy bien por dónde captarlas, pero tranquilos que todo se desvelará conforme vaya avanzando la película. Y esa es la segunda virtud que más me ha gustado de todo, el ritmo. Cómo poco a poco el espectador va sintiendo esa satisfacción de que realmente está atando cabos, de que se está enterando de las cosas, incluso de que está oliendo el tufillo de cuál va a ser el giro o la sorpresa que se revela a mitad de película y que cambiará absolutamente todo lo que has percibido hasta ahora. Porque creo que una película que se centra en el thriller tiene que dar ese margen al espectador, tiene que tener en cuenta que las personas ya han visto muchas películas de este estilo y pueden ir atando cabos e intentando encontrar dónde va a haber el giro de la cinta, y la película nos invita a ello, no pretende que sea un secreto. Es más, si habéis visto el tráiler conoceréis alguno de ellos, y si no lo habéis visto os invito precisamente a que estéis jugando con la cinta a intentar saber qué está pasando aquí. Yo he jugado y he participado desde el minuto 1 porque yo no había visto el tráiler y ha sido maravilloso. Da igual que lo haya intuido, que haya adivinado el giro, que no,
es parte de la película, y esa sensación de que realmente te implicas con los personajes, o mejor dicho, con la historia, es de las mejores cosas que un buen thriller te puede ofrecer. Por lo tanto, estamos ante una de las grandes sorpresas de 2023, y que no descarto, depende cómo vaya el año, que esta pueda estar en mi top 10 de este año. Es curiosa para que luego nos digan: ¡ay, es que no tenéis síncope, solo os gusta el gore y la sangre y las vísceras! Joder, pues ya estamos diciendo que igual una película thriller que no tiene para nada de terror, quizás hasta la metemos en los altos puestos del año. Por lo demás, pocos detalles más os puedo decir de aquí. Tiene la violencia justa, lo poquito que se ve en este sentido está muy bien hecho, perfectamente disimulado. Se nota que es una película con presupuesto. La banda sonora es genial, la fotografía es genial, pero no son características que destacarán de forma sobrehumana en la película, sino más bien su guión, sus personajes, y cómo poco a poco vamos viendo cómo son realmente esas personas que están interaccionando en esa casa. Llegados a este punto, os digo que mi nota va a ser un 9 para esta cinta, porque es cierto que ahora cuando hablemos con spoiler, ha habido cosas que ha hecho que no sea redonda del todo. Por mi parte le voy a poner un 8,5, creo que también ha habido pequeños detalles que no me han terminado de convencer, pero como digo muchas veces, no es necesario que una película sea perfecta para que sea una buena película, y mucho menos para que la recomendemos. Así que ya no vamos a darle más vueltas y vámonos por favor, Rotten, a la parte con spoiler. Antes de irnos a spoiler, alguno dirá: pero Rotten, tú has dicho que ibas a decirnos dónde está la película. Ah, amigo, si has estado atento al vídeo, seguro que ya lo has visto en pantalla. Es un misterio, muy misterioso. Ya sabéis que cuando hablamos de una película con spoiler y no haciendo un resumen, pues vamos bailoteando por toda ella, ya sea el principio, la mitad o el final, para expresar un poquito las sensaciones que hemos tenido con ella. Y es cierto que Little Boy Lodge, yo me spoileé en el tráiler la escena del marido, cuando pide ayuda a ese policía que llega a la casa. Sí que es cierto que al ver en la cinta que era en el minuto 47 de 94, prácticamente a la mitad, toda esa primera parte no la he disfrutado como lo ha podido hacer Síncope. Está claro, yo esa parte la he disfrutado muchísimo. De hecho no te quería ni mirar porque no sabía si la parte que tú sabías tenía algo que ver con todas las teorías que yo estaba soltando un poco a voz de pronto. A voz de pronto. A voz de pronto. A voz de pronto. A voz de pronto, no a sé. voz de pronto. A voz de pronto. A voz. A bote. A voz de pronto, a voz de pronto. A voz de pronto o a bote pronto. A voz. B-O-Z. Calla, que lo estoy diciendo a la gente. Ah, perdón. Que estaba soltando por ahí al azar, pero me ha gustado la sensación de haber intuido cosas y que la película me haya llevado de la mano para que interpretase ciertos detalles, como por ejemplo la sonrisa totalmente sádica que tiene esa madre cuando está terminando de suturar la herida de ese extraño accidentado, que para mí ha sido uno de los puntos más claves que me decía que esa mujer ocultaba algo muy gordo. Además de las miradas de pánico del marido, que aunque lo pudiéramos ver que estaba de esa forma en la silla de ruedas, no sentíamos esa mirada de amor por su mujer, esa mirada de amor por su hija, sino que sentíamos preocupación, era una constante mirada de preocupación. No había complicidad entre esa familia, y al principio son detalles que quizá pasan un poco desapercibidos, pero que a medida que van pasando los minutos y sigues teniendo esa sensación de mal rollo en general, empiezas a pensar que los malos no son tan malos y que la familia buena quizás no es tan buena. Y me vais a permitir un Kit Kat y un consejo para todo el que esté viendo este vídeo, y es cuando os comáis un spoiler, disfrutarlo de forma distinta, que es lo que hago yo. Al ya saber ese giro de la película, lo que me centraba es en ver cómo iba a llegar ese giro. Me fijaba en pequeños detalles, lo mismo que haríais si una película la veis por segunda vez. Al saberlo todo, la veis de forma diferente. Así que convertir la putada de ver un spoiler en algo divertido para ver estas cintas. Otro de los detalles que me ha parecido también muy importante para que todo cuadre en esta historia y realmente se masque esa tragedia y esa tensión de principio a fin es la actitud de la hija, o más bien el desarrollo del personaje de la hija, quien prácticamente no recordaba nada de su infancia y era incapaz de distinguir que esa no era su verdadera madre. Recordaba ciertas cosas, como esa canción que le cantaba cuando dormía. Incluso hay momentos de la película donde ella le pregunta a su supuesta madre por esa canción, como diciéndole: cántame la mamá que me va a tranquilizar, y la madre ni siquiera es capaz de darle respuesta. Responde con evasivas, pero la hija aún así no se percata de la realidad de lo que está pasando. El padre era el único que tenía noción de la realidad y sabía lo que estaba pasando, pero no podía expresarse, y es que ella, su
supuesta esposa era anestesista. Ese ha sido otro de los segundos puntos clave que me ha dado la película para entender todo. Parecía más una enfermera, pero de repente de la nada suelta que es una anestesista. Tiene acceso a un montón de medicamentos que pueden básicamente dejar a una persona como estaba supuestamente su marido tras el accidente. Esa es la segunda carta de la película para decirte que realmente esa mujer está provocando eso en su marido. Esas sutilezas me han parecido deliciosas y vuelvo a repetir en esta parte lo mejor de la película. Y aunque el momento que ha aparecido el policía cuando nos desvelan de que ella es la villana y de que el marido en realidad es una persona que está secuestrada, me ha parecido muy bien llevada, me ha parecido correcta totalmente. Creo que a partir de ahí la película ha utilizado el ABC de este tipo de cintas. Ya no había ningún misterio, la cosa se volvía un poquito cliché, aunque las buenas actuaciones de todos los personajes, además de la ambigüedad de ciertos personajes como Matty, que tenía ese cierto autismo, nos han contado un poco su historia, daba un poco de frescor a la cinta. Lo que más me quejo es que creo que el marido debería haber tenido mucho más protagonismo. Ese señor en la silla de ruedas, yo esperaba algo más de él, y es verdad que la cinta me lo han dejado como un secundario conveniente para poder dar el giro a mitad de cinta. Yo precisamente pienso lo contrario, pienso que si ese señor hubiese despertado, hubiese hablado, hubiese revelado algo, hubiera perdido un poquito todo el realismo que nos estaba presentando la cinta en torno a los medicamentos, a cumplir el horario para administrar esas dosis. La peli nos da a entender que llevan años secuestrados, así que en prácticamente pocas horas no puede recuperarse de la nada y sin haber estado en un hospital con los medicamentos y cuidados adecuados. A mí ahí sí que me hubiera perdido. Por mi parte, lo que me ha bajado un poquito para no llegar a ese 10 en la película es precisamente la otra parte de todos estos personajes, la parte de Matty y de Jack, que sí que me ha parecido un poquito ambiguo, sobre todo el personaje de Matty. Me ha encantado, me ha inspirado ternura a la vez que me ha dado miedo, pero creo que Jack es el personaje más desaprovechado porque prácticamente no me han contado nada de él. He querido intuir que todo lo que hace lo hace para cubrir a su hermano, por el bien de su hermano, pero los diálogos y las interacciones que han intercambiado entre ellos no me han dejado de todo conforme con esa explicación que me he dado a mí misma. Porque para el que no lo haya entendido, la película ha dado a entender que todo lo que está haciendo Jack es por su hermano Matty, ya que Matty, debido a ese problema que tiene, mató a la enfermera que le cuidaba y a su compañero de cuarto porque le molestaba. Y también ha matado al compañero viajero del coche, ese tal Michael, que era el hijo de quien tenía que ir a recogerlos y a quienes le debían dinero. Otra de las partes que me han quedado un poquito ahí en el aire y que más conveniente se me ha hecho de asimilar a la hora de ese final con esos disparos, de esa llegada de ese hombre, ese maletín. Esa parte para mí ha sido la más cliché de todo y que la que ha hecho que se rebajase un poquito todo el tono turbio de la película. Aún así lo han intentado recuperar con ese final, haciendo un poco homenaje al secuestro de la madre, totalmente mutilada, totalmente destrozada física y mentalmente, y que ahora ha sido sustituida por nuestro Jack. Le voy a dar la razón en todo lo que ha comentado, síncope absoluto, y la nota va a bajar al 8,5 gracias a esta explicación. Totalmente la razón, pero donde dije digo Diego, y es que ese final, esa mujer en esa cama con los muñones pidiendo morir, cómo la lleva torturando años para que vea lo que está haciendo con su familia. Claro, es que tiene las cámaras, no olvidemos de ese detalle de que incluso se ve que está masturbando a su marido delante de sus narices. Ese es el punto turbio que yo no me esperaba de esta cinta, y encima la forma de acabar siendo Jack, ese nuevo hombre que va a estar ahí secuestrado en ese faro tan lejano. ¿Cómo ha llegado la madre ahí? ¿Cómo han escapado? ¿Y cómo ha transportado tanto a Jack como a Matty? La verdad que la película no se detiene a explicarte en esto y a mí personalmente no me molesta. No olvidéis que Matty estaba del lado de nuestra protagonista y que le iba a ayudar absolutamente todo, y que Jack estaba muy mal herido, prácticamente desmayado y muy dependiente de cuidados de los demás, así que en el fondo no creo que haya sido muy difícil hacer ese traslado y hacer otra vez esa escapada y salirse con la suya. Ojo, ese giro no es nuevo, no es original, hay varias películas que han hecho cosas tremendamente similares, pero una cosa es que no sea original y la otra es que no sea efectivo, y efectivo lo es y mucho. Por eso desde aquí, Matías Home, de verdad que estaré atento a lo que hagas porque creo que tienes mano, creo que eres un tío que tiene mano para este tipo de cintas, además del guionista Neil Lipbow. Y si seguís por este camino del thriller de suspense y con el tono de terror, creo que pueden salir películas muy buenas de esta pareja. Y si no tienes nada más que añadir, síncope, nada más, Roten, pues nos gustaría que nos dejarais en comentarios si hacéis spoiler gigante, por favor, porque aunque yo diga que los spoilers se pueden sobrellevar, eso lo dice él, lo digo yo, exactamente, es una cosa mía, no queremos que al resto de personas le fastidiéis la película. Dejadnos qué os ha parecido, os han gustado los giros, teníais esta película en el radar.
O quizá estáis viendo esta parte después de ver la película porque os la hemos descubierto nosotros. Sea como fuere, nos gusta que nos dejéis vuestra crítica en la caja de comentarios. Muchas gracias, Síncope. Como siempre a ti, Rote. A los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a todos los que secuestráis personas en vuestra casa. Porque el que diga que una familia no se puede escoger, miente. A todos los que alguna vez quisisteis ser anestesistas y nos vemos en la siguiente. Exactamente.